y deseaba trasladarse a la región norte de Israel, a la región de Galilea. Entonces, si alguien está en el sur de Israel, en Judá, y quiere trasladarse al norte de Israel, Galilea, obviamente, tiene que pasar por el centro de Israel, la región de Samaria. Entonces el Señor Jesucristo avanza junto a sus discípulos, pasando por Samaria, y pasa por una ciudad llamada Sicar. Más específicamente, rodea o camina por los pies del monte Gerizim. En ese lugar hay un pozo y el Señor Jesucristo viene y se sienta a descansar en el pozo, al lado del pozo, mientras los discípulos van a la ciudad a comprar algo de comer. En ese lugar se encuentra con una mujer, precisamente de esta región, de Samaria. Y el Señor Jesucristo comienza a entablar una conversación con ella. Y dentro de toda la extensa conversación que ambos tienen, el apóstol Juan registra los siguientes versículos que voy a leer a continuación. Así que le voy a pedir que ponga atención a la lectura. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El pasaje que he leído es el registro de una porción de una conversación cotidiana, por decirlo de alguna manera, que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer samaritana. El pasaje como tal es muy sencillo, facilísimo de entender. No es nada más que una conversación. El pasaje es tan sencillo, pero a la vez es tan hermoso, tan precioso, porque nos deja ver la gracia de Dios. Nos deja ver la bondad y el amor que Dios tiene por aquellos que Él ha de salvar. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar usted, amado hermano, en que el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, se despojó de sus vestiduras reales, se despojó de su corona, se despojó de su grandeza, del resplandor de su trono, nació de una virgen, tomó forma de siervo y se dispuso a pasar las necesidades y las debilidades propias del ser humano: hambre, frío, sueño, la necesidad de orar, la necesidad de estar rodeado de sus amigos, la necesidad de ser escuchado por sus amigos, y en este caso la necesidad de beber agua, de tener sed. Es tan hermoso este pasaje que nos muestra al Dios Todopoderoso encarnado, hablando en un día normal y común y corriente con una mujer samaritana. Yo he pensado en la grandeza de Dios y he terminado en llanto pensando en esta situación tan simple y tan sencilla. Me hace pensar en cuando el Señor Jesucristo se aparece a las orillas del mar y llama a sus discípulos y le dice: ven y sígueme. Qué tremendo es esto, hermanos. Que el Dios Todopoderoso haya venido a hablar con nosotros, a escuchar nuestra voz, a sentirnos cerca, a escuchar nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras debilidades.
Entonces el texto es sencillo, pero nos muestra la hermosura y la gracia de Dios y nos muestra cómo Dios personalmente se revela a esta mujer samaritana. Como este pasaje está en las Escrituras, no solamente Dios se está revelando a esta mujer, sino que la revelación de este pasaje nos llega a todos nosotros. O sea que en esta predicación usted tiene que poner mucha atención porque es directamente del corazón de Dios para usted. ¿Ok? Lo que acabo de leer es solamente un extracto de la extensa conversación que el Señor Jesucristo tuvo con esta mujer. Y el Señor Jesucristo cuando habla, el Señor Jesucristo cuando conversa, no gasta palabras en vano. Cuando habla, habla de una forma certera y apunta a un tema específico. Y el tema de esta porción de la conversación es la verdadera adoración a Dios. Esos eran los temas que el Señor Jesucristo conversaba. ¿Cuáles son los temas que usted conversa, amado hermano? Con sus vecinos, con sus familiares, con las personas que recién está conociendo. Cuando habla con alguien al lado suyo en la micro, ¿de qué habla? El Señor Jesucristo hablaba de la verdadera adoración. Creo que tenemos que examinarnos y renovar nuestras conversaciones. El tema central de esta conversación es la verdadera adoración. Y observando el pasaje podemos notar que el Señor Jesucristo se enfoca en tres aspectos de la verdadera adoración que Dios merece y de cómo los hombres han ofrecido y ofrecen adoración a Dios. Entonces, tomándome de lo que el Señor Jesucristo ha hablado, yo voy a hablar con ustedes de lo siguiente, que está aquí en el pasaje, en la conversación de Cristo. Vamos a aprender acerca de la adoración ofrecida a Dios antes de la obra de Cristo. Les voy a hablar de la obra del Señor Jesús y cómo la obra de Cristo afectó la adoración de los hombres hacia Dios. Y les voy a hablar de cómo es la adoración el día de hoy. O sea, cómo adoramos después de que el Señor Jesucristo vino a este mundo en carne. O sea, la adoración a Dios en el antiguo pacto, la obra de Dios, del Señor Jesucristo, y la adoración de Dios en este pacto en el cual, o bajo el cual, estamos nosotros el día de hoy. Entonces, la adoración a Dios antes de la obra de Cristo. Dios estableció un modelo de adoración, como ya hemos aprendido. Dios estableció reglas, estatutos y preceptos ceremoniales que los judíos debían desarrollar para dar una correcta adoración a Dios. Si hay un modo correcto de adorar, obviamente hay un modo o varios modos incorrectos de adorar. Y en la región de Samaria se desarrollaba un sistema equivocado de adoración. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Los samaritanos tenían un lugar que no era el lugar que Dios había determinado para que adoraran. Le voy a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Estas son palabras de Dios dichas a través de Moisés respecto a cómo la nación debía adorar. Deuteronomio 12, versículos 5 y 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, diezmos, la ofrenda, los votos, las ofrendas voluntarias y las primicias. O sea, Dios le dice a la nación de Israel, yo voy a determinar un lugar al cual ustedes van a ir y en ese lugar preciso tienen que adorar. ¿Se imagina que el día de hoy tuviéramos que ir a Oriente o a Medio Oriente a adorar al Señor? Bueno, el Señor lo determinó así. Iba a establecer un lugar en el cual la nación debía adorar. Los samaritanos estaban llevando una adoración errada por lo siguiente. Bien usted sabe que cuando la nación de Israel llegó a la tierra prometida, se estableció, después de algunos años, se estableció un sistema de monarquía, o sea, reyes en Israel.
Hubo un momento en el cual el reino de Israel se rompió, se dividió. La región norte se dividió de la región sur. Por causa del pecado de la región norte, Dios los entregó en cautiverio. Y el imperio asirio se los llevó cautivos. La región sur también se fue cautiva a Babilonia, pero después volvió. Poco a poco los israelitas de la región norte comenzaron a volver a la tierra que Dios les había prometido. Cuando volvieron, decidieron comenzar a adorar a Dios. Pero no fueron a adorar a la región sur, que Dios ya había determinado que era el lugar. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué hicieron los samaritanos? Decidieron dedicar un lugar especial para la adoración. En la región, obviamente, de Samaria. En el monte Gerizim. ¿Por qué en ese monte? Porque Dios había dicho en el libro de Deuteronomio que cuando la nación entrara a Canaán, tenían que leer la ley y pronunciar una bendición en ese monte. Entonces los samaritanos empezaron a adorar a Dios en ese monte. O sea, una adoración diseñada por cuenta propia. Una adoración incorrecta. No solamente adoraban de forma incorrecta por hacerlo en el lugar equivocado, sino que los samaritanos habían desarrollado su propia Biblia. Ellos no reconocían los 39 libros que nosotros entendemos que son los 24 de ellos. No reconocían el canon completo del Antiguo Testamento o del Tanaj para ellos. Ellos solamente reconocían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que escribió Moisés. Pero no tenían el mismo Pentateuco que los judíos, sino que tenían una versión de la Biblia, entre comillas, que había sido un poco manipulada por ellos. Un lugar de adoración incorrecto y una Biblia incorrecta. ¿Qué pasa cuando se da una adoración incorrecta por tener una Biblia incorrecta? Obviamente, hay un conocimiento incorrecto de Dios. Si usted está leyendo una Biblia adulterada, lo más probable es que usted no conozca al Dios verdadero. Si usted está escuchando por internet predicaciones de expositores que no tienen una doctrina sana, lo más probable es que usted se esté engañando a sí mismo y esté creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Amén. Y así es como los samaritanos estaban llevando su vida de adoración, su vida espiritual, a un Dios incorrecto. Amén. Y a este Dios incorrecto le estaban dando una adoración incorrecta. Cuando se tiene un Dios incorrecto y se da una adoración incorrecta, entonces se tiene una comunión falsa. Una falsa relación con Dios. Y eso es un autoengaño, querer engañarse, desechar la revelación completa de Dios, designar solamente una parte y adorar al Dios que yo entiendo que está entre estas páginas. Y si hay una comunión falsa, hay una falsa esperanza y hay un falso gozo. O sea, una vida de religiosidad hueca y vacía. ¿Se ha puesto a pensar, amado hermano, cómo viven aquellos que tienen una falsa enseñanza, un falso conocimiento de Dios, un falso Dios, una falsa adoración, una falsa iglesia, una falsa esperanza, un falso gozo? Parece que por eso hay lugares donde se dan vuelta carnero para adorar y aúllan como perros, caminan en 4 patas, porque eso se ve en muchas iglesias evangélicas el día de hoy. Entonces, como no hay un gozo de corazón, como no hay un gozo espiritual, como no hay un gozo genuino, entonces es necesario inventar un gozo de baile, de desorden, de espectáculo, de bombas de humo, de luces de colores, de mucho show. Como no hay un gozo de corazón, un gozo verdadero, vamos a crear un falso gozo. Entonces, así era la adoración que estaban desarrollando en Samaria.
Una falsa Biblia, un falso lugar de adoración, por lo tanto un falso entendimiento de quién es Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero sí había un sistema correcto de adoración. Y los judíos estaban desarrollando un sistema adecuado de adoración. ¿Cuál era el lugar que los judíos utilizaban para adorar a Dios? Ellos adoraban en el monte Sión, en Jerusalén. Cuando la nación de Israel llegó a la tierra prometida, se estableció el sistema monárquico, el rey David conquistó Jerusalén, en ese lugar se estableció el palacio del rey, en ese lugar se estableció el tabernáculo de adoración. Cuando David murió, Salomón, por mandato de Dios, mandó a edificar ahí el templo. Y cuando dedicaron el templo a Dios, la gloria de Jehová descendió y llenó el templo. O sea que Dios mismo corroboró que ese era el lugar que Él estaba estableciendo para que la nación de Israel ofreciera ahí su alabanza, sus sacrificios, sus holocaustos, etc. Entonces tenían el lugar correcto de adoración. No solamente eso, los judíos reconocían la Torá, los 5 primeros libros de nuestras Biblias, pero también aceptaban todo el Tanaj, los libros históricos, los proféticos y los poéticos. Recibían todos los libros, entonces estudiaban las Escrituras y llegaban a tener un conocimiento más pleno, más amplio del Dios verdadero y todopoderoso. Enseñanza de esto: ¿quiere conocer usted verdaderamente a Dios? Entonces tenemos que dejar de estar buscando revelaciones en sueños, tenemos que dejar de mirar las estrellas proféticas y tenemos que ponernos a estudiar las Sagradas Escrituras. Porque cuando hay una verdadera fuente de información, tenemos todo nuestro alcance para conocer al único Dios verdadero. Si conocemos al Dios verdadero y conocemos realmente su palabra, vamos a adorar correctamente a este Dios y vamos a alegrar su corazón. Porque conocemos la palabra de Dios y conocemos los parámetros que Él ha establecido para adorarle. Si adoramos al Dios verdadero de la forma correcta, en comunidad vamos a tener una verdadera comunión, una verdadera vida eclesiástica. Entonces vamos a vivir con una verdadera esperanza y un verdadero gozo en nuestro corazón. Porque tenemos al Dios verdadero, le adoramos como Él le agrada, leemos las Escrituras y tenemos la doctrina que ella nos dice que tenemos que creer. Entonces llevamos una vida íntegra y una vida plena para la gloria y para la honra de Dios. Entonces, este era el sistema de adoración que Dios había establecido para el antiguo pacto. Un lugar de adoración, sacrificios, oblaciones, holocaustos, una liturgia, una ceremonia de adoración que Dios había dado paso por paso cómo se debía hacer. Todo esto para la nación de Israel. El Señor Jesucristo vino a este mundo y Él mismo habló de este evento. El Señor Jesucristo dijo: viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo cuando dice la hora viene y ahora es? Está hablando de su obra personal en la historia de la redención, en la historia de la salvación. El Señor Jesucristo vino a este mundo, pero no solamente vino a este mundo a salvarnos. Claro que vino a hacerlo, pero no fue el único propósito. La venida del Señor Jesucristo a este mundo tuvo un impacto incluso en la adoración que los hombres debían rendir a Dios. Y esta obra de Cristo incluye tanto su encarnación, su ministerio público y su muerte y su resurrección. Tenemos que entender lo siguiente, amados hermanos. Cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino nacido de mujer
y nacido bajo la ley. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino y voluntariamente se sometió, como les mencioné hace un momento atrás, a todas las limitaciones de la debilidad humana. Porque vino y nació de una mujer y adoptó todas las características de un siervo, de un hombre. Pero no solamente Él se sometió a las leyes naturales de la humanidad. El Señor Jesucristo también se sometió a las leyes divinas de adoración. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, al 8º día de haber nacido, fue llevado al templo para ser circuncidado. Porque cumplió con la ley. Por eso el Señor Jesucristo, siendo niño, su madre María y su tutor legal, llamado José, lo llevaron al templo en Jerusalén para las fiestas. Y el Señor Jesucristo se quedó en el templo porque deseaba estar involucrado en los negocios de su padre. Entonces el Señor Jesucristo viene y se introduce en la historia humana, tomando las características humanas y sometiéndose a la ley y al sistema de adoración que Dios mismo estableció para que los hombres lo siguieran. La obra de Cristo en este mundo no solamente incluye su encarnación, sino que también incluye su vida pública, su ministerio público. Amados hermanos, el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él lo declaró. Él dijo: no he venido a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. A veces tenemos conceptos equivocados y pensamos que el Señor Jesucristo vino a quitar la ley del medio, entonces ya no tenemos por qué leer el Antiguo Testamento y ya no tenemos por qué estudiar esas páginas tan complicadas que están en la parte de atrás de nuestra Biblia, o en la primera parte de nuestra Biblia. Porque el Señor Jesucristo vino a quitar la ley para traer la gracia. El Señor Jesucristo dijo: no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Amén. El Señor Jesucristo, como les mencioné, hermanos, vino al mundo y se introdujo bajo la ley, y el Señor Jesucristo obedeció perfectamente cada punto del Antiguo Testamento. Cada parte del Pentateuco el Señor Jesucristo la cumplió a cabalidad. No hay ningún hombre sobre la faz de este mundo, de este planeta, que haya sido perfecto en sus obras, perfecto en su espíritu, como lo fue el Señor Jesucristo. Él obedeció todo a cabalidad. Usted no puede, yo no puedo, pero Cristo sí pudo. O sea que el Señor Jesucristo obedeció a la perfección. Pero no solamente vino a obedecer la ley, el Señor Jesucristo vino a cumplir las profecías que se habían hecho acerca de Él. De modo que Él es el descendiente de la mujer que pisó la cabeza de la serpiente. Él es aquel que iba a nacer de la Virgen. Él es aquel que iba a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, un hombre admirable. Él es el cumplidor de las profecías. Amén. Pero no solamente eso. El Señor Jesucristo cumplió los tipos que había de Él en la ley. Amén. O sea, que el Señor Jesucristo es nuestro Abraham. Abraham fue el padre de la fe. El Señor Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. El Señor Jesucristo es nuestro Jacob, nuestro Israel. Israel fue el padre de las 12 tribus. El Señor Jesucristo es la autoridad sobre su pueblo espiritual, que es la iglesia. El Señor Jesucristo no solamente es nuestro Abraham y nuestro Israel, el Señor Jesucristo es nuestro José, aquel que fue rechazado por sus hermanos y fue llevado a los gentiles, a los cuales salvó, y cuando sus hermanos vinieron arrepentidos los perdonó y los salvó también a ellos. Amén. El Señor Jesucristo también es nuestro Moisés, aquel que ha venido y nos ha libertado de la opresión y de la esclavitud del pecado, aquel que nos pasa por las aguas del bautismo, el Mar Rojo, y nos conduce en dirección a la heredad celestial que Dios tiene preparada para nosotros. El Señor Jesucristo también es nuestro Josué, aquel que va al frente de la iglesia y dirige su ejército para entrar a la heredad que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro Booz, nuestro pariente redentor, aquel que vio nuestra condición
miserable y fue y nos compró, nos rescató. El Señor Jesucristo también es nuestro David. Aquel varón perfecto conforme al corazón de Dios, aquel que se presenta como un ejemplo para que nosotros le imitemos. El Señor Jesucristo es nuestro Salomón, lleno de sabiduría y lleno de gracia, lleno de gloria y majestad, de quien tenemos que aprender y cuya sabiduría tenemos que imitar. El Señor Jesucristo es nuestro Esdras, aquel que edifica su templo, que es la iglesia, aquel que ha hecho su templo en nuestra vida. El Señor Jesucristo es nuestro Nehemías, aquel que edifica los muros de la iglesia y ni siquiera las puertas del Hades podrán contra ella. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Y eso fue precisamente lo que hizo. Amados hermanos, tenemos que entender que toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, todo apunta al Señor Jesucristo. Amén. Por eso Él le dijo a la mujer, yo soy el que habla contigo. ¿Quién? El Mesías, de quien habla la ley. El Señor Jesucristo, o la obra del Señor Jesucristo, no solamente incluye su encarnación y su vida, su ministerio público, sino también su muerte vicaria, su muerte sustitutiva. El Señor Jesucristo cumplió a cabalidad toda la ley. Y en su condición divina, Él era el único que podía tomar el lugar que usted y que yo merecíamos en aquella cruz por causa de la maldición de la misma ley que había sobre nosotros. Porque la Escritura dice, maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas de esta ley para hacerlas. Y ni usted ni yo permanecimos en las obras de la ley. Entonces había una maldición sobre nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo, como Él cumplió a cabalidad todas las Escrituras, Él tomó sobre sus hombros la maldición de la ley y Él mismo se entregó como aquel Cordero Pascual para recibir la ira y el castigo de Dios y ser triturado en la cruz, ser molido por nuestros pecados y recibir el castigo por su culpabilidad y por mi culpabilidad. Solamente Él podía. Amén. Porque nadie ha cumplido como Él. Y porque solamente Él en su condición de Dios podía ofrecer un sacrificio perfecto que alcanzara para redimir a tantos pecadores como nosotros. Mis amados hermanos, en el Señor Jesucristo, toda la ley haya cumplimiento. Él no vino a quitar la ley del medio. Él vino a cumplir la ley, Él vino a llenar la ley, Él vino a manifestar la ley que la enseñanza farisea opacó. No podíamos conocer a Dios porque los fariseos nos estaban enseñando una forma equivocada de vivir la ley. Por eso vino Cristo, se introdujo al mundo, vivió la ley, cumplió la ley, se entregó para satisfacer las demandas de la ley, de modo que el día de hoy todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados, que creen en Él con fe, tienen un acceso directo a la presencia de Dios. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo abrió un camino al Padre que antes no había. El Señor Jesucristo abrió un camino al Padre mediante el cual el día de hoy usted y yo podemos adorar a Dios de una manera especial, de una forma única que no se vio en otro tiempo, que no se vio en otras épocas. El acto de adoración hoy no está restringido a un lugar específico, amados hermanos. El acto de adoración a Dios el día de hoy está restringido a un modo específico. No a un lugar específico, sino a un modo, a una forma. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Había visto usted antes esto en otra página de las Escrituras, que Dios está buscando adoradores?
Pero no solamente dice eso, dice cómo Dios quiere que lo adoren, porque eso es lo que Dios está buscando. A veces nosotros nos equivocamos y nosotros decimos, no me juzgues por la forma en que yo adoro a Dios. Esta es mi forma de adorarlo. Este es el modo en el cual yo siento adorar a Dios. Mi amado hermano, yo se lo he escuchado un montón de veces. No me juzgues, Dios conoce mi corazón y este es mi modo, esta es mi forma. Bueno, tengo que compartirles algo. No se trata de cuál es nuestra forma, se trata de cuál es la forma de Dios. Y el Señor ha establecido y Él nos ha revelado que Él desea ser adorado en espíritu y en verdad. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata adorar a Dios en espíritu? Se trata de que las virtudes espirituales de Dios tienen que ser reflejadas en nuestro espíritu. Así como el día de hoy o esta tarde, por un momento salió el sol y el sol cayó sobre el río y el río reflejó el sol y usted no podía mirar claramente el río, no lo podía mirar con los ojos plenamente abiertos por cómo el río reflejaba la gloria del sol. Así su espíritu tiene que reflejar las virtudes espirituales de Dios. Mis amados hermanos, Dios desea que usted le adore en el espíritu, o sea, que su adoración sea en santidad. Porque Él es santo, lo cantamos al principio. Dios no desea una adoración manchada con pecado, manchada con inmoralidad, manchada con desorden, con un mal testimonio. Dios quiere ser adorado en santidad. Dios quiere ser adorado por medio de la misericordia que usted muestra a otros, porque Él es misericordioso. Dios quiere ser adorado a través del amor que usted muestra primero hacia Él y luego hacia su prójimo, porque Dios es amor. Dios quiere ser adorado por medio de la justicia en la cual usted vive, porque Él es justo. Él quiere que usted viva en justicia. Dios quiere que usted refleje sus atributos o sus propiedades espirituales. Dios quiere que usted le adore con entendimiento. Dios no quiere que su adoración sea una adoración en ignorancia. Dios quiere que usted se acerque a su palabra, que la estudie con cuidado, que medite en ella para que usted pueda vivir de acuerdo a lo que Él ha revelado. Dios quiere que usted le adore con entendimiento. Eso también ya lo aprendimos. La Escritura dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Dios nos llamó de lo vil y despreciado. Dios escogió lo necio del mundo. Pero cuando el Señor nos trae a su pacto, cuando el Señor nos salva, Él nos provee toda su sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea que Dios le da a usted la posibilidad de pedir y Él le va a dar todo aquel sustento espiritual que usted necesita. Adorar en el Espíritu también significa adorar con sinceridad. Adorar con transparencia. El sistema de adoración del antiguo pacto produjo muchos falsos adoradores, amado hermano. Y el Señor Jesucristo reprendió duramente a los fariseos y les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios demanda que su adoración sea espiritual, que sea transparente, pero que sea ferviente, que sea de todo corazón. El mundo necesita ver eso también, amado hermano. Sabemos que adoramos para el Señor, pero nuestra adoración, cuando es correcta, cuando es bíblica, cuando es conforme a la voluntad de Dios, también impacta nuestro entorno. Y eso es lo que le falta a la iglesia al día de hoy, impactar su entorno. Entonces Dios demanda de nosotros una adoración espiritual, pero también demanda que nuestra adoración sea en verdad. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que hoy nuestra adoración es en Cristo. Cuando somos salvados, somos traídos, nos tenía Satanás bajo su yugo, bajo su, no su amparo, bajo su gobierno.
Dios nos trae del gobierno de Satanás, nos traslada al reino de su amado Hijo y nos adopta. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que tenemos una nueva posición. Hoy estamos en el Señor Jesús. No solamente estamos con Él, sino que estamos en Él. Y así es la adoración genuina. Es imposible adorar a Dios correctamente si no es en Cristo. Por eso todos aquellos que niegan los atributos y la deidad de Cristo no pueden adorar a Dios y no pueden ser agradables a Él. Porque la adoración a Dios es en Cristo. ¿Cómo usted, que ya está en Cristo, puede adorar correctamente a Dios? Siga el modelo de vida de Cristo, siga su ejemplo, vaya a las Escrituras y aprenda cuál era el modo de hablar de Jesús y usted hable como Jesús. Cuál era el modo de tratar de Cristo a otros y haga lo mismo. ¿Cómo era la misericordia de Cristo? Tenga esa misericordia. ¿Cómo era la oración de Cristo? Tenga usted esa vida de oración. ¿Cómo era la vida de estudio del Señor Jesús? Usted tenga el mismo sistema de estudio. Y adore a Cristo con su vida. Ya lo hemos mencionado, adoración no solamente es un momento de alabanza, no solamente es un momento de cantos. Claro que eso sí es adoración, pero no es la única instancia de adoración. Dios quiere ser adorado en su hogar, en su trato cotidiano con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos, o con sus vecinos. Dios quiere que usted sea un adorador de tiempo completo. Dios quiere que la adoración sea en verdad, o sea, según los parámetros de las Escrituras. El Señor Jesucristo estaba orando por sus apóstoles antes de ser crucificado. Y oró no solamente por los apóstoles, sino por aquellos que iban a creer en Él por la palabra de los apóstoles. O sea que en el Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando por usted. Si es que usted ha creído en Jesús. Y el Señor Jesucristo le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es imposible llevar una vida de adoración si no es por medio de esto, mis amados hermanos. Por eso somos tan insistentes en esto. No porque queramos parecer que sabemos más que otros, sino porque queremos que todos conozcamos a Dios tal cual Él es. Y que vivamos según los parámetros del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dijo el Señor. Amén. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amén. Amados hermanos, la adoración a Dios ha de ser una adoración viva, una adoración genuina, una adoración según sus parámetros. Qué hermoso es saber que la adoración a Dios ya no está restringida a un templo específico. Porque el día de hoy Él ha hecho su templo en nosotros. El Señor Jesucristo así lo prometió. Él dijo: yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, cuando un pecador nace de nuevo, viene el Espíritu Santo y obra en él y le convierte en templo suyo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y le decía: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Refiriéndose a la iglesia, amados hermanos. O sea que el Espíritu Santo habita en la iglesia es el templo de Dios. Amén. Pablo dice a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios. Y luego el apóstol Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios dice: vosotros, cada uno de ustedes, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. O sea que no solamente somos el templo de Dios como iglesia, sino que de forma particular usted es templo del Espíritu Santo si es que usted ha sido salvado. Por eso usted puede adorar a Dios en cualquier lugar donde quiera que usted esté. No es obligatorio y estrictamente necesario estar en el templo, en esta iglesia, para adorar. Usted puede adorar en su habitación. Usted puede adorar en su hogar con su familia. Es muy necesario congregarse y es nuestra responsabilidad. Pero la adoración a Dios no se limita a estas 4 paredes. La adoración verdadera a Dios ha de efectuarse donde quiera que usted y yo nos encontremos. Por eso yo quiero animarle, amado hermano, y quiero
estimularle a ser un verdadero adorador. Que usted conozca la palabra de Dios cada día, que se nutra de las Sagradas Escrituras, que busque del Señor, que le pida a Dios que le muestre la palabra, que le enseñe cómo Él quiere ser adorado, cómo agradar su corazón. Sométase a lo que Dios le muestre en su palabra, viva conforme a las Sagradas Escrituras, sea un adorador verdadero, amados hermanos. Amén. Es lo que Dios demanda, es lo que Dios busca y es lo que el mundo necesita ver también. Y quiero dejarle esa invitación. Muy probablemente esta tarde hay aquí alguien que dice, la verdad es que yo nunca he conocido a Jesús. Es muy probable que en este lugar hayan personas que visitan la iglesia constantemente y que han visitado muchas iglesias, pero nunca hayan tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. El día de hoy yo le animo a que se arrepienta de sus pecados, a que deje el orgullo de lado y se arrepienta y crea en Él con absoluta fe y arrepentimiento, para que sea usted bienvenido a la familia de Dios, para que usted verdaderamente pueda ser un adorador y vivir la plenitud de la vida eterna que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y nadie puede adorar al Padre si no es por Él.